because it is my hope that we will have more of a conversation than me giving a presentation. Ya que mi esperanza es que tengamos más un tipo de diálogo versus yo simplemente estar dando un taller. I was asked to talk about the relationship between people in the U.S. working with you in Latin America. Me pidieron a hablar hoy sobre la relación que hay entre los líderes en Estados Unidos con ustedes, Latinoamérica. I have lots of notes that I could give away later. Tengo muchas notas que puedo circular después si tienen interés. But I had some other ideas on how to begin. Pero tuve algunas ideas entonces de cómo quizás no hablar de todo eso y comenzar el taller, el foro. I actually thought this morning some of what I'd like to do could be dangerous. Lo que pensé esta mañana es que algunas de las cosas que quisiera hacer podrían ser un poco peligrosas. Because at one level, I'm hoping for a level of honesty that might make us uncomfortable. Ya que estoy esperando que podamos ser lo suficientemente honestos al nivel tal que nos pueda hacer un poco incómodo. We could talk about partnerships. Has everyone heard the word partnerships? Vamos a estar hablando de, I should have thought about this, partnerships. ¿Cómo decimos partnerships? Socios, compañerismos, y si quizás le llaman partnerships, estaremos hablando de eso esta mañana. ¿Todos entienden lo que es un partnership? Raise your hand if you've heard the term partnership Levante la mano used in conversation. si han escuchado el término de partnership, que es como una asociación, por decir, en el contexto de la viña. Okay, good. So we could talk about partnerships as a concept or a system. Vamos a hablar sobre, voy a llamar partnership asociaciones, creo que es buena palabra, traducción. Asociaciones, As a system or como concept. un sistema y un Come closer concepto. to me. Well, we had a little feedback, that's why I stayed away from it. Or we could talk about our relationship as partners. O podemos hablar de nuestra relación como asociados. That's something much more personal. Eso es algo bastante más personal. I remember when I first noticed this woman named Donna, who is now my spouse. Me acuerdo cuando la primera vez que noté a esta muchacha que se llama Donna, que ahora es mi esposa. I wanted to get to know her some. Quise conocerla un And I was poco, hoping she would go on a date with me. y estaba esperando que ella aceptara una invitación a salir. After almost a year, she agreed. Después de como un año le pregunté, no, you asked her throughout a year, a whole year. I waited a year before she agreed to go on a date. Esperó como un año y le preguntó desde conocerla y sí aceptó la invitación. And we talked about a lot of different things. Y hablamos de muchas cosas. But the hardest thing to talk about is actually our relationship. Pero lo que era más difícil en cuanto a tema de conversación era su relación con ella. You would like to say, do you really like me? La pregunta que él quería hacer realmente es, ¿te caigo bien? ¿Te gusto? Are you interested in getting to know me more? ¿Estás interesada en conocerme un poco más? Would you like to increase our commitment to each other? ¿Te gustaría incrementar el compromiso que tenemos entre los dos? Oh, we didn't say any of those things. Pero no dijimos nada en la primera cita, nada de esas cosas. It's easier to talk about movies, Es más fácil hablar sobre películas, church, la iglesia, school, colegio, universidad. because what if I ask her if she likes me and she says no? Ya que, ¿por qué es más fácil hacer estas preguntas? Porque si le hacía a la otra que si realmente le gustaba, ¿qué pasaría si me dijese que no le gustaba? You know, I'd like to ask her, do you think I'm handsome? Me gustaría preguntarle, ¿crees que soy guapo? Decimos en Chile. What if she says, más o menos? O hermoso. ¿Y qué si dice más o menos? The hardest thing to do is talk about our relationship. What do we think about each other?
Lo que es más difícil hablar es el tema sobre la relación, cómo nos caemos, cómo nos llevamos. How well is this working for us? ¿Qué tan bien se está llevando a cabo esta relación? At one point in our dating relationship, my wife now, Donna, said, I have to tell you something. Durante el periodo de que estaban en Chile, dicen pololeando de pareja, Donna, sorry, I have to tell you something. a Donna le dijo, tengo que decirte algo, Michael. I said, okay, tell me. Michael dijo, bueno, dime. I said, God has called me to be a missionary. Ella dijo, Dios me ha llamado a ser una misionera. And my response, I'm telling the truth. Y mi respuesta, le estoy diciendo la verdad, Well, then God has called you to be alone. fue que Michael dijo, bueno, entonces Dios te llamó a ser misionera sola. I have no desire to be involved in missions. Michael dijo, no tengo ningún deseo o intención de estar involucrado en misiones. None whatsoever. Ninguna intención en absoluto. And I did not want to date someone who wanted to be a missionary. Y no quería estar de novio con alguien que quisiera ser una muchacha que quisiera ser misionera. And Donna, being a very wise person, smarter than me, Y Donna, siendo muy sabia, más inteligente que Michael, just kind of nodded, okay, whatever. dijo, sí, ok, está bien, no hay problema. So about a week later, she comes back to me and says, I have something to tell you. Y como una semana más tarde se me acercó y le dijo nuevamente, tengo algo que decirte. I believe God said to me Y dijo, creo que Dios me dijo that we will do more together than apart. que Dios le había dicho a Donna, vamos a hacer más en conjunto que cada uno pudiésemos hacer por separado. And she said, I am willing to lay down a call to missions to be with you. Y le dijo, estoy dispuesto a poner a los pies o soltar el ser misionero para estar contigo, ser misionera. It's interesting, in this conference, in a way we're saying it's better together. En esta conferencia el paralelo está allí. Estamos de alguna manera diciendo, es mejor estar juntos, ¿no? And so with each of the 5 countries, it's better if we agree to work together and be in relationship. Es beneficio para todos nosotros el estar unidos como 5 países y trabajar juntos. The whole concept of partnership between leaders in the United States and you in America Latina, La idea principal de asociaciones o partnerships con líderes de Estados Unidos y ustedes en Latinoamérica is that we're in this together. es que estamos en esto juntos. In a way, we are equal partners in this. De alguna manera, de alguna forma, somos asociados o socios del mismo nivel. We don't own missions in the U.S. Nosotros no somos dueños de las misiones en Estados Unidos. We don't own you or your churches. Nosotros no somos dueños de ustedes ni sus iglesias. We simply want to be in relationship so that together we can all move forward in what God is doing in the vineyard. Simplemente queremos estar relacionándonos con ustedes para que podamos ver a Dios moverse en nuestros países. As I was thinking about this session, I had an original thought. Mientras estaba preparando este mensaje, tuve una idea original que luego se cambió. You did not choose me to work with you. La idea era, ustedes no me eligieron a mí para trabajar con ustedes. You did not choose the members of the partnerships to work with you. Ustedes no eligieron los integrantes de estas asociaciones que iban a trabajar con ustedes o que trabajan con ustedes. What an interesting and difficult place to be. Es, a mi parecer, un lugar difícil en el cual estar. We come and say, we're the partnership to Colombia. Nosotros venimos y les decimos, nosotros somos la asociación para Colombia. We've come to work with you. Venimos a trabajar con ustedes. And maybe you wanted to say,
is there anyone else over there? Y quizás ustedes estaban pensando, ¿no habrá otra persona por allá? And we said, no, we're it. Y nosotros dijimos, no, nosotros somos tus compañeros, socios. And now we have to work together. Y ahora tenemos que trabajar juntos. Oh, my. Oh, no. I could tell you from a Western U.S. perspective, Yo les puedo compartir desde la perspectiva de Estados Unidos. probably if we were on the other end of this, Si nosotros probablemente estuviésemos, digamos, al otro lado de esto, we probably would have said, let me pray about this. seguramente hubiésemos dicho, vamos a orar sobre esto. And I'll get back to you if I want to do this. Les avisaré si quiero ser parte de esta asociación. But you have been so gracious Pero ustedes han sido tan agraciados, comprensivos, that in humility and kindness, que en you say, humildad y en okay. sencillez han dicho, ok, bien. And so we're stuck with each other. Así que estamos stuck. You can't get rid of each other. Estamos pegados, estamos atados unos al otros. You can't get rid of us. No puedes deshacerte de nosotros. So the question is, Así que la pregunta es, what are we going to do? ¿qué vamos a hacer? What kind of relationships are we going to have? ¿Qué tipo de relaciones vamos a tener? How open and honest can we be with each other? ¿Qué tan abierto o honesto podemos hacer el uno con el otro? Can you tell me what you really want? ¿Puedes compartir conmigo lo que realmente quieres y necesitas? Can you tell me what you really think? ¿Puedes compartir conmigo lo que realmente piensas? Can you tell me what you really need? ¿Puedes compartir conmigo tus necesidades? Can you tell me what you don't want? ¿Puedes decirme lo que no quieres And what you don't need? y lo que no necesitas? Because to me, that is very important to have a real relationship where we do this together. Ya que para mí eso es un componente muy importante para que podamos tener una relación. I feel a little funny because Phil is like the father of partnerships. Me siento un poco extraño ya que Felipe Stroud es el padre de los, yo le estoy llamando asociaciones, los partnerships. I am a son of partnerships. Yo soy un hijo de las asociaciones. I have inherited a wonderful opportunity. He heredado una oportunidad increíble And of course, there are many others that you know working in your countries. y ustedes también obviamente conocen muchas otras personas de sus asociaciones trabajando en su país. In every relationship, including when I met Donna, En todas las relaciones, e incluyendo cuando conocí a mi esposa Donna, we come with some assumptions. venimos con ciertas expectativas You know, what is this relationship? y pensamos, perdón, what was assumptions? Asunciones. Sí, asunciones, pero I'm sorry, we come with assumptions, yeah? Yeah, we come with assumptions. For example, Por ejemplo, do we get to kiss on the first date? ¿podemos besar en la primera cita? Donna said no. Donna dijo no. In fact, I thought at least we could hold hands. Pero pensé, por lo menos podemos tomarnos la mano. Donna said no. Donna dijo no. We don't know each other that well. No nos conocemos tan bien todavía, Michael, tranquilo. To me, holding hands is a sign of commitment. Para mí el tomarnos de la mano era un signo de compromiso. It's like, are you kidding me? Y Michael dijo, ¿estás No. bromeándome? Donna y dijo, no. We dated for 6 weeks before she would let me hold her hand. Estuvimos saliendo juntos por 6 semanas antes que ella me permitiese tomar su mano.
We dated for 6 months before she let me kiss her. Estuvimos saliendo juntos por 6 meses antes que me permitiese darle el primer beso. And the first time I looked her in the eyes and said, I love you. Y la primera vez que la miré a sus ojos y le dije, te amo, She said nothing. ella no respondió en lo absoluto. I wanted to You wanted to be swollen. I wanted to be Up by her- small. Quería desaparecer en ese momento. But we come from different backgrounds and understandings. Pero venimos de diferentes trasfondos y formas de ver la vida. And it's true in working together as partners in ministry. Y es lo mismo trabajando en conjunto en asociación, en nuestro ministerio. If we're not able to identify our assumptions and share them, we're going to create a lot of trouble. Si no logramos identificar estas diferencias y expectativas, vamos a encontrarnos con problemas. I'm going to do something that you're not ready for, Yo voy a hacer algo que ustedes no van a estar listos para eso, quizás, or just do things wrong. o hacer cosas equivocadamente, simplemente. Christian is on the board of our church in Houston. Yo soy parte del grupo pastoral o el consejería pastoral de la iglesia. We meet together once a month and we eat dinner and we share and then do business. Una vez al mes nos reunimos a cenar, tenemos una cena juntos, los del grupo, y luego hablamos de los temas a abordar. He walked in maybe a few minutes late one time. Only once. Y llegué a la reunión unos pocos minutos atrasados, No. buen latino. Eres de Chile. Sí. Chileno de corazón. And I didn't get up from the table. I just acknowledged his presence and that was it. Y Michael no se paró de la mesa, solamente me saludó así, a lo lejos. He told me later, where I come from, we greet one another. Y yo le dije, bueno, Michael, no me acordaba de esto. Que yo le dije, bueno, de donde yo vengo, nosotros nos paramos y nos saludamos, nos damos un abrazo. We go to each other and we hug one another. Nos acercamos, nos abrazamos. But I forgive you. Yes. I forgive you. We've had Gracias. Me ha dado suficiente abrazo ahora. Está Te perdonado. dije, perdóname, Cristian. Perdonado. So I am a hugger now. Así que ahora él abraza a todo el mundo. Está convertido. Yeah. I want to take about 10 minutes or so. Will you work with me? Voy a tomarme otros 10 minutitos máximo. Aguántense aquí conmigo. I want you to turn to 3 or 4 other people in small groups. Ok, quisiera que formaran grupos de 3 o 4 personas alrededor suyo. And I have a question for you. Y tengo una pregunta para ustedes. Let me find my question. Voy a buscarla en mis notas. If there were no limits whatsoever, Si no hubiese ninguna limitación, what would you want from U.S. partners ¿qué es lo que tú quisieses de parte de los partners de Estados Unidos, la asociación de Estados Unidos? What would you like them to be and do with you and for you in your country, in your churches? ¿Qué es lo que tú quisieses que ellos hiciesen para ti y por tu comunidad y país, juntamente con ustedes? And I don't want you to think, well, you're far away, so I wouldn't ask for that or want that. Anything, what you really want. No quiero que piensen limitaciones de distancia. Está muy lejos, no pueden ayudarme con esto. Quiero que no haya problema de limitación en ningún sentido en tu mente. Somebody take notes in your group. Alguien que tome nota en su grupo. ¿Listos? Okay.